de prensa. Viernes 22 de marzo, Viernes de Dolores. Saludos, señoras, señores. Bienvenidos a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos, como cada día, a repasar juntos las portadas de los diarios que se editan en nuestra provincia, el Córdoba, El Día y el ABC, con asuntos coincidentes, pero con bastante variedad en las portadas. Así, por ejemplo, el diario Córdoba dedica su portada a un tema local, su titular de apertura, y en concreto a una empresa municipal, a ProCórdoba, ahí lo tienen. ProCórdoba venderá suelo a la desesperada para evitar su desaparición. Estiman, en ProCórdoba, en 8,8 millones los ingresos previstos a corto plazo frente a 23 millones de pagos. Vincorsa mejora las ayudas a las casas patio y a la revisión de edificios. Bueno, son dos temas en uno, como ven. Tema ProCórdoba. ProCórdoba saben que es una empresa municipal, una promotora municipal, que se dedica básicamente a coger suelo, urbanizarlo y a ponerlo a disposición de otra empresa, por ejemplo Vincorsa o la gerencia, para que sean también puestos a disposición de la empresa privada o de alguna obra pública. ProCórdoba, como saben, a partir de la crisis del ladrillo, pues entró en una crisis importante, una crisis interna. Como leíamos en el Córdoba, ahí tienen que pagar 23 millones y solo se espera recaudar 8,8, con lo cual hay una diferencia, un déficit importantísimo que ha puesto en riesgo su propia viabilidad, la de la empresa pública ProCórdoba. El Ayuntamiento tiene un plan A, que es el que puso sobre la mesa, que es que Vincorsa asuma las tareas de ProCórdoba, incluso que la absorba, o al contrario, ProCórdoba-Vincorsa, no quedó claro cuál cogería a cuál, pero aún tiene la esperanza de poder salvar ProCórdoba. ¿Cómo quiere hacerlo? Pues como dice el diario Córdoba, vendiendo suelo a la desesperada. Yo no sé si la época es la mejor para vender suelo y no sé si la ciudad puede vender suelo a la desesperada, porque eso lo puede hacer una empresa para sanearse, pero una ciudad parece que no sería necesario mal vender suelo porque se pueden buscar otras fórmulas para garantizar la viabilidad económica. ProCórdoba sabe que la diferencia entre el déficit, entre el gasto y el ingreso es exageradísima y está buscando una fórmula para sanear la empresa. Ayer hubo rueda de prensa de Luis Martín, presidente de ProCórdoba y de Vincorsa, por eso vienen estas dos informaciones juntas y, como les digo, el área de urbanismo que engloba la gerencia, ProCórdoba y Vincorsa, pues están trabajando para intentar salvar la situación, el actual organigrama, aunque ya el alcalde, en la época de candidato, cuando era candidato quiero decir, ya advirtió de que probablemente hubiese que reordenar este apartado porque no tenía sentido que a esta altura hubiese una empresa de vivienda, una empresa promotora y luego la propia gerencia, que es la que se encarga, como saben, de tramitar por licencias, tramitar ordenamientos, etcétera, etcétera. Yo personalmente creo que se puede unificar alguna empresa, intentar salvaguardar los puestos de trabajo que son importantes en este momento, pero a lo mejor hay tareas repetitivas y quizás en la época en la que había muchísima compra de suelo, muchísima urbanización, mucha actividad en el sector inmobiliario, fuera apropiado, o por ejemplo, ProCórdoba se creó para urbanizar los terrenos del ferrocarril, se llamó Telfeco, si recuerdan originariamente. En esa época sí que era muy importante tener una empresa, una herramienta para urbanizar todos aquellos metros cuadrados que liberó el ferrocarril. Hoy en día, cuando hay tan poca actividad, a lo mejor no es tan necesario que exista una empresa como ProCórdoba. De hecho, hay muchos ayuntamientos grandes que no tienen una empresa específica para promover actividades urbanísticas. Habría que verlo. Yo la opción me parece mal que se intente sanear ProCórdoba, salvar ProCórdoba, pero si es a costa de mal vender suelos, habrá que ver si eso es realmente necesario. El diario El Día y el diario ABC se fijan en el mismo asunto en sus temas de portada. La Guardia Civil cifra el desvío de fondos públicos en 50 millones, titula el diario El Día. Se refiere al caso de los ERE. Alaya, este caso se refiere al juez Mercedes Alaya. Alaya afirma en un auto que se pasó del clientelismo político a organizar un verdadero negocio con las sobrecomisiones. Alaya señala que los avances de la investigación apuntan a la implicación de más responsables por la falta de control del dinero público. En el diario ABC también sobre este asunto hablan con la foto de Juan Lanza, el último, el que ahora parece ser cabecilla de esta organización. La trama de los ERE, dice el diario ABC, actuaba como una organización criminal, o así lo asegura la Guardia Civil. El informe de la Guardia Civil, que ha servido de base a la macrorredada, considera que sus responsables se concertaron para desviar fondos. Y en la foto, como decimos, el conseguidor, entre comillas, el conseguidor Juan Lanza a su llegada a los juzgados de Sevilla ayer por la mañana. El conseguidor tenía 82.000 euros junto o debajo del colchón en su cama. Parece que no se fiaba mucho del sistema bancario español. Bueno, pues esto es un paso más dentro del caso de los ERE.
Se van conociendo datos, en este caso el asunto se va cuantificando la magnitud de la estafa o del fraude en torno a 50 millones y se comparece el propio Guerrero, estuvo a sueldo de una empresa, de una aseguradora de las que se encargaban de tramitar las pensiones, es decir, que la vinculación de Guerrero o de Lanzas, que es este hombre que en su día perteneció a la UGT y que luego parece fue el que pergeñó toda esta trama y el que ideó un sistema para poder sobrecomisionar las comisiones que a su vez ya se daban a las empresas aseguradoras que a su vez gestionaban el pago de los ERE, de las subvenciones por despidos o por expedientes de regulación de empleo. Bueno, pues como les digo, hay cada vez más detenidos o al menos se están clarificando algunos de los papeles de cada cual en la trama. Y queda por ver ahora hasta qué punto hay personas o personalidades o cargos públicos implicados y si lo hicieron mientras estaban ocupando un cargo de responsabilidad y hasta qué punto hubo connivencia o hubo negligencia por parte de sus superiores para consentir aquello. Hoy quizá lo más interesante a nivel de gobierno sea qué actitud va a tomar Izquierda Unida, que como saben fue muy crítica en la etapa de oposición suya, cuando estaba en la oposición quiero decir, frente al gobierno socialista y que ahora ser socio de gobierno pues tiene un papel complicado, o seguir con su política de apretar al gobierno o pues, solidarizarse con los que hoy son sus socios. El PSOE sigue apartándose, o la Junta de Andalucía se sigue apartando de esta trama, asegurando que no tiene nada que ver con esta película, pero es cierto que hay cargos militantes socialistas que están siendo implicados en este asunto. También el diario Córdoba trae a su portada el tema de los ERE, lógicamente, y titula que la Guardia Civil calcula que la trama criminal de los ERE desvió 50 millones de euros, el mismo titular casi que el que trae el diario El Día. La operación Heracles ha permitido a la Guardia Civil calcular en al menos 50 millones de euros el dinero público defraudado en la tramitación de los ERE subvencionados por la Junta, entre sobrecomisiones a mediadoras, aseguradoras, bufetes y conseguidores, con los que Empleo contrataba las pólizas. La Consejería de Empleo contrataba a alguna aseguradora y algunos mediadores para que se hicieran cargo de los pagos, pero sobrecomisionándolos dinero que se quedaba en esta familia por encima de lo establecido. Un perro de la Benemérita, dice el diario Córdoba, halla bajo la cama de Lanzas, de Juan Lanzas, un maletín con 82.000 euros, creo que titula el diario Córdoba en su portada. Por cierto, que el tema de ProCórdoba también figura en el diario ABC, lo he saltado antes. El Ayuntamiento tumba el plan de viabilidad para salvar ProCórdoba. Dice, y por eso es lo que decíamos antes de que tiene que vender suelo ahora a la desesperada, porque el plan de viabilidad que se ideó inicialmente pues no tiene posibilidades de salir adelante y la única posibilidad real es vender suelo para lograr liquidez y garantizar que la empresa puede mantenerse en activo y no tiene que desaparecer directamente. Bueno, pues son titulares. El tema de ProCórdoba en el Córdoba y el tema de Lanzas o de los ERE en el Día y en el diario ABC. La foto de los tres periódicos, solamente hay una foto que se queda con Córdoba, con nuestra ciudad, y es que ayer hubo prólogo universitario, titula el diario El Día, una foto que firma José Martínez. Ayer salió a la calle la Hermandad Universitaria, el Jueves de Pasión, previa a la hermandad. Como saben, mañana, el domingo, empieza la Semana Grande y tenemos imágenes de la Hermandad de Pasión. Creo que estas imágenes corresponden a la salida, ¿no? O a la catedral, ahora no lo identifico. Bueno, salieron de la iglesia del Juramento y recorrieron el casco histórico hasta llegar a la zona de la Judería, donde, saben, fue originaria. Dice el diario El Día, prólogo universitario, cientos de personas acompañan la salida en procesión del Cristo sindónico desde el Juramento. Sindónico en la catedral, como ven, es la entrada al Patio de los Naranjos. Cristo sindónico, como les digo, porque es un Cristo, bueno, que en su día fue muy criticado, la talla, porque una talla muy sangrante en cuanto que está llena de sangre y es la talla que se supone está inspirada en la sábana santa y tiene muchísimas laceraciones, muchísimas llagas y heridas y hay un Cristo, bueno, pues que hay muchas personas más sensibles que les parece un poco exagerado. En cualquier caso, ayer salió esta primera procesión, ayer el tiempo les acompañó, ojalá que el tiempo respete el resto de hermandades cuando el domingo empiecen con los desfiles procesionales. Ayer fue una tarde, bueno, espectacular, de primavera y muchísima gente que arropó el Cristo sindónico al paso por el casco histórico. Como les digo, veremos imágenes probablemente luego y si no, pues durante la Semana Santa tenemos mucha ocasión de ver imágenes de este Cristo que ayer procesionó por las calles de Córdoba.
Hay una polémica, por cierto, y aprovecho para incluirla aquí, porque la Asociación de Comerciantes del Casco Histórico había preparado en la calle de Anes un punto donde iba a haber una actuación, una interpretación de saetas. Había quedado allí con algunos saeteros y saeteras, sobre todo saeteras, para que le cantaran saetas al paso de este Cristo. Para ellos extraño fue que el capataz de la hermandad, en lugar de ordenar bajar el paso, junto a la saetera, pues lo hizo 30 metros más para allá, donde ya no había saeteros, y dicen ellos que más le daba pararse debajo de la saetera que no bajarse, no pararlo donde lo pararon. Eso provocó pues un malestar importante, porque además alguien había pensado pues hacer, no digo negocio, o sí, pero concentrar a los turistas debajo de la saetera. Los turistas que estaban esperando que el Cristo se parara, vieron como el Cristo seguía andando y se paraba pues 30 metros más para abajo, donde no había saeteros o saeteras. Esto, como les digo, motivó una queja de la Asociación de Comerciantes del Casco Histórico, que han hecho extensiva a la universidad. La universidad dice que ello no tiene nada que ver con esta hermandad, se llama universitaria y punto, no tiene más que ver con eso. Y también han expresado su malestar porque no estén de acuerdo con los vecinos. Aunque yo creo, y eso es una queja que continuamente vemos repetida durante la Semana Santa, que los capataces tienen previstas sus chicotadas, el tramo que va de parada a parada, y no siempre coincide con donde hay un saetero. Ellos dicen que ellos no pueden estar pendientes de dónde hay saetero y dónde no, porque tienen que dar los descansos que son necesarios y no van a hacerlos coincidir con que haya alguien cantando. Bueno, si son 5 metros arriba o abajo, pues creo que le daría igual. Si son 30 o 50 metros, pues a lo mejor sí que hace falta parar donde sea. Si pararon un poco antes de donde estaba la saetera, pues no hacía falta parar otra vez. Creo que el desfile procesional, que como saben todos, compagina el tema religioso con el tema folclórico, con el tema festivo, con el tema artístico, pues quizá podía tener un poco más de colaboración entre uno y otro. Pero cada cual hace su papel y en este caso el capataz, pues con un exceso de celo, creo yo, pues decidió llevarse a hacer la parada del Cristo un poco más para adelante de donde pretendían los comerciantes de Casco Histórico. El capataz dice que aquello no es un muñeco que se pasea y se coloca donde tú quieres, sino que eso es un desfile procesional y que tiene sus tiempos y tiene sus lugares. Yo creo que un poquito de cada cual, poner de cada cual no hubiese estado de más para haber hecho que esto, bueno, que coincidan los intereses de cada uno. No pudo ser y ocurrió pues eso, que hubo un pequeño descontrol, incluso hubo una protesta cuando Cristo pasó de largo, hubo quien se le fue un poco también el tono de la crítica. La foto del diario ABC es para Juan Lanza, la hemos visto ya antes, la foto del conseguidor del caso de los ERE, y la foto del diario Córdoba se marcha aún más lejos porque se marcha a Chipre. Yo, bueno, no entiendo esta foto tan lejana. Chipre que lanza un plan B, dice, para evitar salirse del euro. Las autoridades chipriotas negocian a contrarreloj un nuevo plan que evite su salida del euro y el Banco Central Europeo augura que si no hay rescate cortará la ayuda de emergencia a la banca el próximo martes. En España la banca sana pagará el canje de preferentes de la pública. Bueno, saben que el problema de Chipre fundamentalmente es que necesita 10.000 millones de euros para sanear su economía y que en este caso la Troika, la Unión Europea, el Banco Central, el FMI y tal, pues le han pedido que Chipre se encargue de devolver la mitad de esa ayuda. El resto se devolvería por otras vías, ¿no? Chipre no se pone de acuerdo en cómo hacer esa devolución, no saben si van a cargar cuentas o no van a cargar cuentas. Ayer se conocieron datos y en Chipre la mitad de las cuentas corrientes que hay en Chipre tienen más de 500.000 euros. Es decir, que está claro que no son ahorros de particulares. Ojalá tuviera yo en el banco 500.000 euros, casi nadie tiene en el banco 500.000 euros. Bueno, pues en Chipre la mitad de las cuentas corrientes tienen más de 500.000 euros. ¿Qué significa? Que Chipre es un estado lavadora, que le llaman en la economía. Es un estado que no pregunta, cuando alguien llega con dinero, no pregunta de dónde viene, no le piden facturas, y si alguien tiene dinero procedente de actividades irregulares, incluso mafiosas, hay quien dice, llega a Chipre con su fajo de euros y lo ingresa en el banco y no pasa nada. Automáticamente el dinero queda blanqueado e impoluto. Esto hace que Chipre no quiera ahora cargar, tasar o gravar este tipo de ingresos porque sabe que si esto fuera así perdería esa concepción de paraíso fiscal o de estado lavadora y probablemente el dinero se fuera de Chipre. Chipre vive de dos cosas hoy, del turismo, poco turismo, porque Chipre no es un país chiquitito, una isla pequeñita, y de la actividad financiera. El turismo, como les digo, pues depende de estaciones, depende de llenar los 4 hoteles que hay en Nicosia, porque poco más. Si ellos se encargan de ahuyentar a los inversores, que en este caso, repito, unas actividades no son demasiado transparentes, pues probablemente Chipre se condenaría
a vivir como Malta, a perder muchísimo su nivel de vida. Y pretenden Chipre no cargar, no gravar las cuentas corrientes. Yo creo que si no lo hacen así, Europa no le va a permitir, no le va a dar ayuda y Chipre entrará en bancarrota, tendrá que abandonar el euro y será quizá peor o no. No sabes cómo va a acabar la cosa. El gobierno chipriota ha llegado incluso a barajar, a plantear gravar a los pequeños ahorradores, que sí que son chipriotas, los que tienen en el banco menos de 10.000 euros, que son los chipriotas, los normales, las personas que tienen su sueldo y tal, por evitar gravar más a los inversores extranjeros, que son sobre todo griegos y rusos. Bueno, cada cual tiene el gobierno que votó y cada cual elige a quién tiene que decidir sus destinos, pero creo que un gobierno que mira más por el inversor extranjero, cuando además, repito, suelen tener procedencia extraña, sus ingresos quiero decir, pues a lo mejor había que plantearse el gobierno que tiene Chipre, es el gobierno que necesita Chipre. Hoy por hoy lo que está haciendo es ideando un plan B, dice, que consiste en conseguir sanear su banca sin necesidad de gravar a los inversores, extranjeros sobre todo, y evitar salir del euro. Creo que es una cuadratura del círculo muy complicada y a ver qué decide la Unión Europea, si acepta o no este invento tan raro que quiere Chipre poner en funcionamiento. En cuanto al sumario del diario Córdoba, un asunto más, Córdoba es solo, el resto son de fuera. Moreno S.A. presenta un ERE para unos 60 trabajadores. Otra empresa en crisis, la empresa señala que las ventas han caído y se tiene que adaptar a la situación actual. Sabemos que Moreno, lamentablemente, como muchas empresas cordobesas, pues lleva tiempo con poca actividad y quizá su salvación inicial fue que consiguió una serie de maniobras urbanísticas más que industriales y para sanear su cuenta. Saben que Moreno tenía una gran fábrica en la zona de Ollería, a la Espalda, en la zona de Virgen Milagrosa, y que a consecuencia de una serie de operaciones consiguió pues vender una parte de la parcelación aquella, que se urbanizó, por cierto, y por ahí parece que iba a salir adelante. Sin embargo, Moreno S.A., que es Musa, por ejemplo, aceites, la maderera antiguamente, pues todas esas cosas, Baldomero Moreno y tal, se le han venido abajo y parece que al final no van a poder soportar la crisis, a pesar de que habían conseguido este colchón gracias a unas maniobras, que son lícitas evidentemente, una maniobra urbanística que parecía que la sociedad BM podía, o Moreno en general, Moreno S.A., tanto BM, que es Baldomero Moreno, el bricolaje, como Musa, los aceites, como toda esa actividad que tienen, que pudiese mantenerse. Moreno S.A. es una empresa familiar que se creó en el año 1935, exporta a 60 países y factura 60 millones y sin embargo pues parece que no tiene lamentablemente está pasando por un momento. Fue una parte de Ojiblanca, uno de los grandes socios de Ojiblanca. El resto, le decía, de la información del Córdoba se va alejando del ámbito. Andalucía, dice, podrá aumentar el límite de déficit si Bruselas lo autoriza. Aquí vamos a tener la suerte, creo yo, y eso sí que es un poco especulación mía, de aprovechar que el Pisuerga pasa por Barcelona, si pasara, para beneficiarnos nosotros. Porque, como saben, el ministro Montoro fue muy estricto a la hora de que las comunidades autónomas cumplieran sus objetivos de déficit. Montoro, el ministro de Economía, entendió que si todas las comunidades autónomas, ministro de Hacienda, perdón, si todas las comunidades autónomas, si el gobierno está haciendo un esfuerzo importante, que lo hagan también las comunidades autónomas, que lo hagan también los ayuntamientos, diputaciones, etcétera. Y eso le llevó a fijar objetivos de déficit muy estricto. Déficit, como siempre les digo, diferencia entre ingresos y gastos. Si ingresas 1.000, no puedes gastar 10.000, puedes gastar 1.100, 1.050, 1.200, lo que se fije, pero muy parecido el nivel de gastos al de ingresos, lo más ajustado posible. Ha pasado un año desde que se fijó el objetivo de déficit y algunas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, por cierto, no cumplió ese objetivo. Bien, todo el mundo esperaba que hubiese sanciones, que hubiese algún tipo de reacción del Gobierno por parte del ministro de Hacienda para castigar a las autonomías incumplidoras, entre ellas, repito, Andalucía. Lo que pasa es que por el camino, en esta historia, se ha cruzado Cataluña con su ambición secesionista, segregacionista o separatista, como quieran llamarle. Parece que hay unas negociaciones entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico catalán para suavizar un poco esta vocación secesionista o separatista catalana y que podría pasar por una concesión del Gobierno central de permitirle un poco más de déficit, un poco más de que, bueno, miraré para otro sitio, si en vez de gastarte 1.000, te gastas 1.500. Claro, como sonaría muy raro que Montoro le permitiera solo a Cataluña hacer esta vista gorda, pues parece que otras comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, podremos aprovecharnos de esta negociación bilateral entre el Gobierno central y el Gobierno de Barcelona para también
saltarnos esa exigencia estricta del déficit público. Yo sigo pensando que con obligación o sin obligación las cuentas públicas tienen que ajustarse mucho lo ingresado a lo gastado. Es cierto que en época de crisis había que mirar un poquito así para otro sitio cuando se piden préstamos, porque si no la actividad se ralentiza o se detiene. Pero si seguimos engordando la pelota, al final no habrá quien pague las deudas y pasará como por ejemplo Chipre, que al cabo del tiempo te encuentras con que debes mucho más de lo que puede ingresar no en un año, sino en 2 o en 3. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Córdoba tiene un déficit, una deuda, es decir, créditos contraídos por el 110 de su presupuesto, 110%, es decir, el presupuesto entero de este año no será suficiente para pagar lo que debemos, hay que empezar a pagarlo por plazos, pero también es cierto que cualquiera de nosotros que tenga una hipoteca debe mucho más de lo que tiene. Si ustedes cuentan lo que deben al banco, se asustarían probablemente. Y se darán cuenta de que si no se hiciera así nunca nadie se compraría un coche o se compraría un piso, porque si tienes que ahorrar antes para pagarlo sería imposible. Eso le ocurre a la economía doméstica y la economía, a la macroeconomía, al ayuntamiento, a la comunidad autónoma. En el caso del gobierno lo que hace es limitar ese compromiso, esos déficits, esa deuda, para que la pelota no se vaya a extremos que sean insostenibles o que sean inabordables, como ocurre en muchas ocasiones. Bueno, termina el diario Coro hablando de Obama, que está en Oriente Próximo, está en Israel, o en Palestina, está ahí yendo el hombre para allá. Obama, 2 puntos comillas, no es justo que un niño palestino no crezca en un Estado propio. Yo creo que todo el mundo coincide en eso. El problema de Palestina y de Israel no es el Estado propio, el problema es Jerusalén fundamentalmente, porque creo que los israelíes no tienen problema en ceder Gaza a los palestinos y los palestinos tienen problema en ceder Tel Aviv a los israelíes. El problema es cuando hay territorios que quieren los dos. Y creo que es donde es el problema, que algún día habrá que pararse y solucionar, porque por ahora solamente hay conflictos y lo que es peor, hay personas que fallecen, que mueren en consecuencia de este enfrentamiento que dura tantísimo tiempo ya. El diario ABC, voy corriendo ya, foto para Lanza, que hemos visto, el titular de Pro Córdoba y un par de asuntos más. En cuanto a lo local, más de una decena de detenidos, dice el diario ABC, por falsificar joyas de grandes marcas. El diario El Día concreta y dice que la policía detiene a varios joyeros por falsificar piezas de Tous. Los agentes, este caso el diario El Día, repito, los agentes registran 15 empresas dentro y fuera del parque joyero. Por cierto, que ayer fue curioso que nada más conocerse esta actuación policial, la asociación San Eloy, que son empresarios de la joyería, protestó, porque dicen que esta forma de hacer las cosas lo que hace es que perjudica al sector. Hombre, yo creo que perjudica más al sector que haya empresarios que se dedican a falsificar joyas de Tous, que no que la policía los detenga. En este caso habrá que estar con los buenos y no con los malos, porque es cierto que aparezcan lecheras o patrulleras de la policía y empiecen a investigar y a registrar empresas, pues al que estuviera pasando por ahí pensaría que allí había una cueva de ladrones y que eran todos iguales. Bueno, esos son daños colaterales, pero creo que es muy interesante que la policía termine con las dudas de que hay alguien que fabrica, que comercializa joyas o piezas falsas y que les pone luego el sellito de Tous, cuando sea Tous o el del que sea. Es decir, que yo no entiendo tampoco la postura de la asociación. Es cierto que se puede hacer más discretamente, es cierto que se puede hacer sin armar mucho ruido, pero lo cierto es que hay que acabar con el fraude, porque si luego trasciende, cuando luego esto salga de Córdoba, probablemente en cualquier periódico nacional pondrá joyeros cordobeses detenidos por falsificar piezas de Tous y ahí sí que se perjudican todos los joyeros cordobeses, la joyería, la marca joya cordobesa por encima de los desaprensivos o de los estafadores, de los 10 o 15 fábricas que hayan estado falsificando piezas de Tous. Vuelvo al diario ABC. Dice este periódico que la audiencia frena el estrellato de Bermúdez en el caso Bárcenas. Bueno, no sé si esa es la intención de la audiencia, lo cierto, ayer hablábamos, que Bárcenas fue citado a declarar el mismo día, casi a la misma hora, por el juez Bermúdez y por el que le está llevando el caso de los papeles de Bárcenas. No recuerdo el otro nombre del otro juez. Ya decíamos que parecía un sinsentido que este hombre fuera a dos sitios a decir lo mismo 2 veces, pero es cierto que son 2 piezas separadas y que si eso es así, el juez tiene derecho a llamar a quien él entienda. Este hombre, Bárcenas, dijo que no le parecía correcto, Ruth se llama el otro, me acordaba ahora. Bueno, pues Bárcenas dijo que no tenía sentido ir 2 veces, la audiencia le ha dado la razón y le ha dicho que, dice el diario ABC, que es un exceso de protagonismo, un afán de protagonismo, de hacerse el salvador de la patria y que por lo tanto le ha frenado en seco este exceso del juez Gómez Bermúdez. Bueno, saben que el juez Gómez Bermúdez, que se hizo famoso en su día por el sumario del 11M, y eso le situó en la parte más de lo político frente al PP,
parece, ¿no? Saben que este tipo de cosas son apreciaciones en ocasiones, pero es cierto que Juan Gómez Bermúdez está alineado, al menos para la prensa, en el grupo de jueces anti-PP, mientras que, por ejemplo, junto a Garzón, ¿no? Mientras que hay otro como Marrasca que está en anti-PSOE. Yo nunca he entendido por qué un juez tiene que tener el carnet del partido en la boca, porque me parece que eso le deslegitima, pero en este caso le ha tocado a Bermúdez pues este rapapolvo, entre comillas, o esta corrección por parte de la Audiencia Nacional. Termina el diario ABC hablando también del PP y de la plataforma afectados por las hipotecas, porque asegura que le están acosando de manera salvaje, dice el diario ABC. Acoso salvaje al PP de la plataforma afectados por las hipotecas. Bueno, yo el nivel del salvajismo de cada cual pone el listón donde quiere ponerlo. Es cierto que yo entiendo que hay una presión, algunos entienden que exagerada, a la hora de pedirles que cambien su postura. Entonces el diario ABC publica una fotografía, páginas interiores, en la que se ven pintadas en la sede de PP de Cataluña. Aquí se ve cómo están atacando la casa del diputado Antonio Gallego, aquí han diputado Marcial Martín, que fue acosado por la calle, y aquí incluso González Pons, este es el domicilio particular de González Pons, el portavoz del PP, que fue también asediado en su propio domicilio. Luego tengo una foto para una movilización a la puerta del PP de no sé dónde, la de Jorge Moragas, creo. En fin, que la plataforma antidesahucio ha puesto rostros a los que les castigan, dicen ellos, que son los diputados del PP, porque son los que ya han dicho que no van a tramitar, como ellos pretenden, la iniciativa popular que en su día presentaron al Congreso para que se viera cómo se puede solucionar el tema de la dación en pago, por ejemplo, o de la retroactividad de las decisiones de los tribunales. El PP es el malo de la película en este caso, y la plataforma Stop Desahucios o Antidesahucios, que están presionándole muchos puntos de España, muchos puntos independientes, en la sede de Cataluña hemos visto, en Madrid y tal, a este partido, intentando hacerle cambiar de opinión. Si es salvaje o no, bueno, pues a lo mejor viene en el sueldo también eso de la presión. Yo que vayan a tu casa a molestarte me parece que quizá excede un poco o excede mucho lo que tiene que soportar un político, pero que vayan a decirle que eres un tal y que vayan a la sede a protestarte, creo que esa parte sí que viene en la nómina. La otra, la de tu casa, a lo mejor sí que tendría que haber un poco más de respeto a la vida pública, a la vida privada, aunque los desahuciados lo que dicen es que si yo no tengo casa, ¿por qué quieres que vaya a tu casa que respete la tuya? Bueno, creo que eso es algo muy personal. Yo personalmente entiendo que había que circunscribirse a la vida pública y dejar un poco la privada, porque si no, esa raya es muy difícil de retroceder. Bueno, pues se me acaba también el diario ABC. El diario El Día, ya muy rápidamente, un par de asuntos nuevos. Bueno, viene el tema de Vincorsa, que me salté antes, porque lo mezclé Vincorsa con Procórdoba, si recuerdan, y el diario El Día hace un apartado, un suelto para Vincorsa. Vincorsa baja el precio de sus parking en Fátima y El Vial. ¿Por qué los baja? Pues porque no lo llena. Esto es ley de oferta y demanda. Si hubiera una cola de personas esperando en Vincorsa para alquilar plaza de aparcamiento en El Vial, pues probablemente lo subirían de precio, o al menos lo mantendrían. Como el vial está a la mitad del año vacío, pues Vincorsa ha pensado que la mejor forma de rentabilizar esa inversión que se hizo en su día es abaratando el precio del aparcamiento. También habla en Vincorsa, de algunas páginas anteriores, de algunas ayudas a los propietarios de los patios como forma para financiar sus demandas. En concreto, le van a financiar las obras que se hagan en casas patios siempre que destinen una habitación a alquiler, para también fomentar la visita de turismo. Yo, en cuanto a los aparcamientos, creo que Córdoba es una ciudad muy mal educada en el sentido del aparcamiento. No nos gusta pagar por aparcar el coche, a nadie. Hay ciudades donde la gente en ese sentido está más concienciada que hay que pagar por dejar el coche estacionado convenientemente, y en Córdoba damos vuelta y vuelta hasta que encontramos un sitio de los que no se pagan. Si echáramos cuenta, quizá hemos gastado más en gasolina que lo que tardaríamos en echarle al parquímetro €1. Pero tenemos esa costumbre, supongo que no será única de Córdoba, pero en Córdoba sí que se constata. Con el tema del aparcamiento de estos de Vincorsa, pues ocurre igual. Damos vuelta y vuelta y dejamos el coche en la calle, a que dé el sol o a que esté a disposición de vándalos, sin contemplar lo que costaría tenerlo aparcado, por ejemplo, en Fátima o en El Vial, o en la Avenida Barcelona o en Ciudad Jardín. Y son aparcamientos que están muy desocupados, quitando el del casco histórico, que sí que es cierto que hay una demanda tremenda, el resto pues no están llenos ni mucho menos, y eso hace que Vincorsa se plantee abaratarlos para conseguir que acudan los usuarios. Foto para Manuela Gómez, que es la delegada de Educación en el diario El Día. Manuela Gómez, o Educación, la Consejería o la Delegación en Córdoba, recomienda que las procesiones sean, de Semana Santa lógicamente, que las procesiones sean actividades extraescolares. Pide
más que pide, recomienda que los cortejos infantiles se organicen en las horas de religión. Lo que viene a decir la delegación, la delegada, es que hay cierta connivencia por parte de los centros, de los padres, en un poco hacer oficial lo que no debía serlo en un Estado laico, un Estado confesional como el Estado español, y más cuando las clases de religión no son obligatorias. Yo particularmente creo que había que dejar libertad a los padres, a los profesores, para que decidieran esto, que no haya directrices de nadie. Si hay una coincidencia, porque es cierto que la mayoría de los padres son católicos, muchos de los colegios, en organizar este asunto de las procesiones infantiles en horario escolar, pues que lo hagan. Si hay padres que no quieren, pues que no lo hagan. Creo que esta es la libertad de cada cual. No creo que haya que poner puertas al campo, y si hace falta legislar porque hay una controversia, pues que se legisle. Pero no creo que sean buenas las directrices, ni para quitar cosas ni para obligarlas. Es cierto que algún padre se ha visto obligado a procesionar, o que sus hijos procesionen porque los demás chicos lo hacen. Bueno, pues que exprese sus quejas ante la dirección o ante la delegación. Pero esa costumbre que tenemos de hacer los políticos, o tienen los políticos, yo no, tanto de un partido como de otro, de intentar imponer sus criterios, creo que no nos lleva habitualmente a ningún sitio. Termina el diario El Día hablando de turismo en Semana Santa. El turismo espera que la Semana Santa salve el mal inicio del año, ojalá que sea así. Ya le digo que cuando el tiempo está nublado nos beneficia a la ciudad interior, porque la gente no se va a la playa, al menos. Tampoco es interesante o necesitamos muchos augurios pesimistas como están llegando ahora, mucha lluvia y tal. Creo que hay que ir poco a poco, hay que recordar que en primavera es muy difícil predecir el pronóstico meteorológico y, bueno, quizá no haya reserva a largo plazo, porque yo no me reservaría ahora un hotel en Sevilla para Jueves Santo, probablemente. Aparte de porque estamos en Córdoba, porque probablemente llueva, pero sí que hay que confiar en que al final haya alguna reserva de última hora y que quien no venga a verse procesiones, al menos que aproveche la riqueza monumental de nuestra ciudad. Así que ojalá que sirva, pero no son los mejores augurios tampoco. Febrero vuelve a registrar un descenso, dice el diario El Día, en visitas y en pernoctaciones. La parte superior, y ya sé que me he pasado de hora, foto para Del Bosque, porque hoy juega España contra Finlandia, creo que es en Gijón. España con la mente en Francia se mide a Finlandia, sí, camino del Mundial. Creo que lo da la televisión pública, creo que da la Primera Cadena. Y termina hablando de música. La orquesta abrirá el Festival de la Guitarra, en el que participará Tomatito. Ayer hubo un primer avance de la guitarra, del Festival de la Guitarra, con el ciclo formativo, y probablemente iremos conociendo más detalles de cómo se va a producir este ciclo tan interesante de la Orquesta de Córdoba. No sé dónde está porque luego no coincide la página. Sí, Vidovich, Kilminster y Tomatito se citan en los cursos del Festival de la Guitarra, la parte formativa, repito, no la parte todavía de la parte artística, por decir, la parte de conciertos. Son 16 cursos formativos que se imparten por Esperanza Fernández, Javier Latorre o Giraldino, entre otros. Y la orquesta sí que ha anunciado ya que va a abrir el ciclo, en este caso el ciclo más que formativo, el ciclo de conciertos. Habitualmente tanto Vidovich como Kilminster como Tomatito, si dan cursos, se quedarán a dar un concierto, pero no tiene por qué coincidir. Por cierto, hoy viene a Córdoba Ismael Serrano, creo que está el teatro bastante completito ya, a lo mejor quedan entradas, una buena oferta para el fin de semana. Bueno, pues les dejo con la programación habitual de PTV. Les recuerdo que a partir del domingo comienzan las retransmisiones de nuestra Semana Santa, que interrumpimos nosotros nuestros programas habituales para dedicarnos en cuerpo y alma 24 horas a la Semana Santa, y volveremos ya en abril para seguir leyendo juntos los periódicos de nuestra provincia. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.